Abril de 1997. Un yate en el mar de Cortés. Y en ese yate, solo, sin su familia, sin sus mujeres, sin el hijo al que nunca supo querer, muere el hombre que durante décadas controló lo que México veía, pensaba y creía. Emilio Azcárraga Milmo. El tigre. El hombre que se sentó con presidentes. Que decidió que se transmitía y que se enterraba. Que construyó el monopolio de medios más poderoso de América Latina con una mano y destruyó todo lo que tocó con la otra. Murió solo. En un yate. Lejos de México. Lejos de todos. Y eso no fue casualidad. Fue el resultado lógico de una vida entera dedicada a controlar todo lo que estaba afuera mientras todo lo que estaba adentro se desmoronaba sin que nadie pudiera decirle nada. Porque la historia que te van a contar sobre Emilio Azcárraga Milmo es la del empresario. La del visionario. La del hombre que convirtió a Televisa en un imperio. Y esa historia es real. Pero hay otra historia. La que ocurrió dentro de las puertas cerradas. La que sus mujeres no pudieron contar. La que su hijo cargó durante décadas sin poder pronunciarla en voz alta. La que una hija entera fue borrada del mapa familiar como si nunca hubiera existido. Esa es la historia que vamos a contar hoy. Quédate. Porque cuanto más poder tenía este hombre afuera, más rota estaba su familia por dentro. Y eso es lo que nadie te ha dicho todavía. Para entender al tigre tienes que entender de dónde venía el miedo. Emilio Azcárraga Milmo nació en 1930 en una familia que ya era poderosa. Su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, había construido los cimientos de lo que después sería Televisa. Primero fue la radio. Después la televisión. Y cuando el hijo tomó las riendas a principios de los años 70, no heredó solo un negocio. Heredó una forma de entender el mundo donde el poder no se compartía, no se negociaba y no se cuestionaba. Pero el hijo fue más lejos que el padre. Mucho más lejos. Donde el padre construyó con visión, el hijo construyó con obsesión. Y esa diferencia, que en los negocios produjo resultados extraordinarios, en la vida personal produjo algo que nadie en su entorno se atrevía a nombrar mientras él vivía. Desde joven Azcárraga Milmo mostró la característica que definiría toda su vida, una intolerancia absoluta hacia cualquier forma de debilidad, duda o contradicción. No solo en los negocios. En todo. En sus relaciones. En su familia. En la forma en que trataba a las personas que dependían de él. Eso no era solo carácter fuerte. Era un sistema. Un sistema que aplicó con la misma consistencia en la sala de juntas de Televisa y en la mesa de su casa. Y las consecuencias en cada uno de esos espacios fueron completamente diferentes. En los negocios ese sistema construyó un imperio. En la familia lo destruyó desde adentro. Sin ruido. Sin escándalo. Con la eficiencia silenciosa de alguien que sabe exactamente cómo hacer desaparecer lo que no le conviene. Y las primeras en pagarlo fueron sus mujeres. Emilio Azcárraga Milmo se casó 4 veces. Pero decir que se casó 4 veces no captura lo que realmente ocurrió en cada uno de esos matrimonios. Porque cada uno siguió un patrón tan consistente que con el tiempo quienes lo conocían podían anticiparlo casi con exactitud. Una mujer que entraba a su vida con la promesa de ser la elegida. Un periodo de atención concentrada, de recursos sin límite, de estar en el centro del universo del hombre más poderoso de la televisión en México. Un tiempo donde todo parecía posible y donde el apellido que estaba a punto de heredar se sentía como una promesa genuina. Y después, con una velocidad que ninguna de ellas anticipaba completamente, el desplazamiento. No siempre dramático. No siempre visible desde afuera. Pero siempre definitivo. Siempre organizado por alguien que sabía exactamente cómo controlar los relatos que lo rodeaban y que aplicaba esa habilidad con la misma precisión en su vida pública y en su vida privada. Su primera esposa fue Laura Díaz. La madre de Emilio Azcárraga Gallán. La mujer que le dio el hijo que heredaría el imperio y la herida. Y la mujer cuya historia fue reescrita con tanta eficiencia que para las generaciones que crecieron viendo Televisa simplemente no existía. No había declaraciones sobre ella. No había fotos.
No había ninguna narrativa disponible que le diera forma humana. Había silencio. El tipo de silencio que solo es posible cuando alguien con poder suficiente decide que así debe ser. Y ese silencio no cayó solo sobre Laura. Cayó también sobre sus hijos. Cayó sobre la versión de la familia que ella había ayudado a construir. Cayó sobre cualquier relato que pudiera contradecir la imagen que el tigre quería proyectar de sí mismo como el patriarca indiscutible de un linaje poderoso y coherente. Sus hijos crecieron bajo el techo del tigre. Bajo sus reglas. Bajo su versión de lo que era correcto, lo que era aceptable, lo que merecía existir y lo que merecía ser borrado. Pero eso no era lo peor. Porque lo que vino después fue peor. Virginia Riva Palacio fue la segunda esposa. Una mujer que entró a la vida del tigre en el momento de mayor esplendor de su poder. Cuando Televisa ya era un imperio sin competencia real. Cuando el nombre Azcárraga era sinónimo de algo tan cercano al poder absoluto como es posible alcanzar en el México del siglo XX. Lo que vivió adentro de esa relación es una historia que nunca se contó completamente en público. Pero lo que sí se sabe es que salió de ella de la misma forma en que salían todas las mujeres que pasaban por la vida del tigre. Reducida. Desplazada. Con la sensación de haber estado cerca de algo que tomaba todo lo que tenías sin dar a cambio nada de lo que de verdad necesitabas. El patrón no cambió con Sara Valdés. No cambió con ninguna de las mujeres que siguieron. Porque el tigre nunca tuvo razón para cambiar. El mundo que lo rodeaba no se lo exigía. Los presidentes no le pedían cuentas por cómo trataba a sus mujeres. Los socios de negocios no hacían preguntas. Los medios de comunicación, incluyendo por supuesto el suyo propio, no publicaban nada que él no quisiera ver publicado. Y así, en ese vacío de consecuencias, el patrón se repitió. Una y otra vez. Con la consistencia de algo que nunca encontró resistencia real. Pero hay una historia dentro de todas estas historias que es la más oscura. La más difícil de contar. La que el entorno de los Azcárraga prefirió mantener enterrada durante más tiempo que cualquier otra. Es la historia de Paulina. Paulina Azcárraga era hija del tigre. Existió. Nació en esa familia. Creció en ese apellido. Y sin embargo, si buscas su nombre en la historia oficial de los Azcárraga encontrarás silencio. Ausencia. Un espacio donde debería haber una persona y donde solo hay vacío, no porque haya muerto joven en circunstancias trágicas. No porque se haya ido al extranjero y construido una vida completamente alejada de todo esto. Sino porque en algún momento alguien con poder suficiente tomó la decisión de que Paulina no encajaba en la versión de la familia Azcárraga que debía existir públicamente. Y a partir de ese momento Paulina dejó de existir en esa versión. Según fuentes que conocieron de cerca la dinámica interna de esa familia, la situación de Paulina no fue el resultado de un solo momento o de una sola decisión tomada en un instante de rabia. Fue el resultado de un proceso gradual. De una exclusión que fue creciendo con el tiempo. De una ausencia que fue construyéndose ladrillo a ladrillo hasta que se volvió tan completa que ya era imposible revertirla sin que eso implicara una conversación que el tigre nunca estuvo dispuesto a tener. No hubo un escándalo público. No hubo declaraciones. No hubo ningún momento visible desde afuera donde pudiera señalarse y decirse aquí fue donde Paulina desapareció de la historia familiar. Simplemente, con la eficiencia que caracterizaba al tigre para controlar los relatos que lo rodeaban, Paulina dejó de ser mencionada. Dejó de aparecer en los contextos donde el apellido Azcárraga era relevante. Dejó de existir en la narrativa como si el borrado fuera lo más natural del mundo. ¿Por qué? Las respuestas que circularon durante años en el entorno de la familia apuntan en una dirección completamente coherente con todo lo que sabemos sobre cómo funcionaba la personalidad del tigre. Paulina no encajaba en la imagen que él quería proyectar. Algo en ella, en sus decisiones, en su forma de ser, en lo que representaba, contradecía la versión de sí mismo que Azcárraga mismo quería que el mundo viera. Y el tigre no toleraba las contradicciones. Ni en los negocios ni en su casa. La razón específica quizás nunca se sabrá completamente. Pero el resultado sí se sabe. Una hija borrada.
Tratada con el mismo mecanismo que el tigre aplicaba a todo lo que dejaba de convenirle. Convertida en ausencia por decisión de un hombre que tenía el poder suficiente para hacer que esa decisión fuera respetada por todos los que lo rodeaban. Y aquí es donde la historia se quiebra de verdad. Porque si el tigre era capaz de hacer eso con su propia hija, si podía borrar a una persona de su propia sangre con esa naturalidad y esa eficiencia, ¿qué les hacía a las personas que no llevaban su apellido? ¿Qué les hacía a los que dependían de él sin tener ni siquiera la protección mínima que debería dar un vínculo de sangre? La respuesta está en la historia de Emilio Azcárraga Gallán. Y es la más larga y la más complicada de todas las historias que dejó el tigre. Emilio Azcárraga Gallán creció en la sombra de un padre al que todos temían y nadie contradecía. Y eso tiene un costo específico, documentado, que no aparece en ningún balance financiero ni en ninguna biografía empresarial, pero que cualquier persona que haya crecido en ese tipo de entorno reconoce inmediatamente. El tigre no era un padre ausente en el sentido convencional. Era algo más difícil de nombrar y más difícil de procesar. Era un padre presente pero inalcanzable. Que estaba ahí físicamente pero cuya aprobación era un objetivo móvil que nunca se podía alcanzar del todo. Que tenía estándares que cambiaban según sus necesidades y su estado de ánimo. Que podía reconocer a su hijo en un momento y reducirlo al siguiente con la misma naturalidad con que cambiaba de tema en una conversación de negocios. Según personas cercanas a la familia, hubo momentos en que Azcárraga Gallán fue reducido públicamente por su padre de formas que los colaboradores presentes recordaban con incomodidad años después de que ocurrieran. No con gritos. No con violencia visible que alguien pudiera señalar fácilmente y nombrar. Sino con algo más sofisticado y por eso mismo más dañino. La demostración sistemática de que el hijo nunca sería suficientemente bueno. Que sus decisiones eran cuestionables por definición. Que su criterio era inferior al del padre por definición. Que el apellido que cargaba era un préstamo que podía retirarse en cualquier momento si el hijo no estaba permanentemente a la altura de lo que ese apellido requería. Eso no forma líderes. Forma personas que aprenden a funcionar desde el miedo. Personas que sobrecompensan porque la aprobación nunca fue estable y por lo tanto siempre se siente amenazada. Personas que tienen dificultad para recibir crítica constructiva porque la crítica siempre fue una herramienta de humillación y nunca una herramienta de crecimiento. Personas que construyen sus relaciones con los demás replicando inconscientemente los únicos patrones de relación que aprendieron durante sus años formativos. Y después tienen que desaprender todo eso. En público. Sin red de seguridad. Mientras también gestionan todo lo demás que la vida les pide. Azcárraga Gallán tuvo que hacer ese trabajo. Y lo hizo. Pero el daño estaba ahí. Y el daño tiene origen. Y ese origen tiene nombre. Para entender la magnitud de lo que el tigre construyó en los negocios, y por qué ese poder amplificó de forma exponencial todo el daño que hacía en su vida personal, tienes que entender cómo funcionaba Televisa en sus años de mayor control absoluto. No era una empresa de medios en el sentido ordinario del término. Era una máquina de producción de realidad. Decidía quiénes eran los héroes y quiénes eran los villanos de la historia nacional. Decidía qué escándalos eran noticia y cuáles eran enterrados antes de llegar a ningún titular. Decidía qué políticos tenían futuro en México y cuáles estaban políticamente muertos aunque todavía no lo supieran. Y en el centro de esa máquina, tomando cada decisión relevante, estaba Azcárraga mismo. No como figura decorativa. Como el operador activo de cada decisión que importaba. Revisaba programaciones. Llamaba personalmente para comunicar que se podía transmitir y que no. Tenía conversaciones directas con presidentes en funciones en las que los términos del acuerdo entre Televisa y el poder político mexicano se negociaban y renovaban con una regularidad que hacía de esa relación algo estructural y no coyuntural. Fue él quien dijo en una frase que sus colaboradores citan hasta hoy que Televisa era una empresa del gobierno. No como crítica desde afuera. Como descripción orgullosa de un modelo que él había diseñado y que consideraba correcto. El poder político protegía su monopolio. Su monopolio protegía la narrativa del poder político. Un círculo perfecto donde ninguno de los dos lados tenía incentivo para romper el acuerdo. Pero había un precio.
Siempre hay un precio cuando alguien construye un mundo donde las consecuencias no aplican. El precio era que la misma lógica que hacía funcionar ese sistema, la lógica del control total, de la lealtad incondicional, de la intolerancia absoluta a la contradicción, era la lógica que el tigre traía a su casa todos los días cuando cruzaba la puerta. No había un interruptor. No podía haberlo. La personalidad que construye un monopolio de medios y mantiene bajo control a presidentes no tiene la capacidad de transformarse en algo diferente cuando llega a casa. Es la misma personalidad. Con las mismas herramientas. Aplicadas a personas que tienen mucho menos poder de negociación que un presidente de México. Y las personas que lo rodeaban en casa no tenían opciones. Sus hijos no podían elegir a otro padre. Sus mujeres tenían opciones mucho más limitadas de lo que parece desde hoy. Y Paulina descubrió que ni siquiera el vínculo de sangre era protección suficiente contra la decisión del tigre de borrarla del relato de su propia familia. Y los años pasaron. Y el imperio creció. Y las mujeres fueron y vinieron. Y Paulina desapareció de la narrativa familiar. Y su hijo aprendió a funcionar con el miedo como combustible. Y nadie dijo nada. Si esto no se cuenta se vuelve a enterrar. Suscríbete ahora y activa la campana. Los años 90 fueron el periodo en que el imperio del tigre alcanzó su máxima extensión y en que su cuerpo empezó a cobrarle la factura de una vida vivida sin moderación en ningún sentido. Televisa era en esa década más que un medio de comunicación. Era la voz oficial no declarada de México. Sus telenovelas definían los valores que se consideraban normales. Sus noticieros definían los eventos que merecían ser noticia. Sus programas de entretenimiento definían quiénes eran los ídolos y quiénes eran los nadie. Y Azcárraga mismo presidía todo eso con la misma autoridad con que presidía su vida personal. Sin cuestionamientos. Sin rendición de cuentas. Sin nadie que pudiera decirle que estaba equivocado sobre nada. El diagnóstico de cáncer llegó en los primeros años de la década. No fue público inmediatamente. El tigre no era el tipo de persona que compartía vulnerabilidades con nadie que no necesitara saberlas. Y la información sobre su enfermedad fue controlada con la misma precisión con que controlaba cualquier otro relato sobre sí mismo. Pero la enfermedad no se puede controlar con el mismo mecanismo con que se controla una narrativa mediática. El cuerpo tiene su propia lógica. Y esa lógica no responde a voluntades de hombres poderosos ni a la capacidad de hacer desaparecer lo que resulte inconveniente. En los años que siguieron, las personas cercanas al tigre describieron momentos de una vulnerabilidad que nunca había sido visible antes. Periodos de menor control que contrastaban violentamente con la imagen que había construido durante décadas. Y en esos momentos, cuando el control se erosionaba, algo quedó al descubierto que fue quizás lo más revelador de todo lo que el tigre dejó como legado. La soledad. No la soledad de alguien que no tiene personas a su alrededor. El tigre siempre tuvo personas a su alrededor. La soledad de alguien que construyó todas sus relaciones sobre fundamentos que no producen compañía real cuando la compañía real es lo que se necesita. Sus mujeres habían sido desplazadas. Ninguna estaba ahí para acompañarlo de la forma en que se necesita ser acompañado cuando el cuerpo empieza a fallar. Paulina había sido borrada. Y las personas que habían presenciado ese borrado sabían el precio de mantener una relación con ella. Su hijo estaba ahí. Pero la relación entre ellos cargaba décadas de una dinámica que no había producido el tipo de confianza y cercanía que se necesita para que alguien pueda estar de verdad al lado de otra persona en sus momentos más difíciles. Y el tigre, que había pasado décadas construyendo un mundo donde el control era absoluto y las consecuencias no aplicaban, descubrió en esos años que hay una sola cosa que el control no puede construir. No puede construir la presencia real de alguien que elige estar ahí porque quiere estarlo y no porque tiene algo que ganar o algo que perder. Esa presencia no se compra. No se controla. Se construye con décadas de reciprocidad, de vulnerabilidad compartida, de relaciones donde el otro también tiene voz y también tiene valor independientemente de su utilidad. Y el tigre nunca construyó eso. Nunca tuvo razón para aprenderlo. Nunca encontró las consecuencias que lo hubieran forzado a desarrollar esa capacidad.
Y así, en abril de 1997, en el Mar de Cortés, Emilio Azcárraga Milmo murió de la única forma que podía morir alguien que había vivido como él vivió. Solo. Emilio Azcárraga Gallán heredó el imperio en el peor momento posible. Una empresa en crisis financiera profunda. Una estructura organizacional construida alrededor de la personalidad de un solo hombre que cuando ese hombre desapareció no sabía muy bien cómo funcionar sin él. Y encima de todo eso, el peso emocional de ser el hijo del tigre en un mundo donde todos esperaban que fuera exactamente como el tigre. Azcárraga Gallán salvó Televisa. Eso es un hecho. Lo hizo tomando decisiones que su padre nunca hubiera tomado. Aceptando ayuda que su padre nunca hubiera pedido. Reconociendo errores de una forma que hubiera sido impensable para quien lo precedió. En ese proceso mostró algo que el tigre nunca había mostrado, la capacidad de cambiar cuando las circunstancias lo requerían. Pero también, en los años que siguieron, fueron apareciendo las marcas de lo que había heredado junto con el apellido. El trabajo de separarse del modelo del padre. De construir una forma de relacionarse con el poder y con las personas que no replicara lo que había aprendido de quien tenía más influencia en su formación. Ese trabajo no termina nunca del todo. Y en el caso de Azcárraga Gallán ese trabajo se hizo siempre en público. Sin el lujo del anonimato que tiene cualquier otra persona que hereda ese tipo de carga emocional. El verdadero legado del tigre no fue Televisa. Televisa existía antes de él y existe después de él aunque transformada casi irreconociblemente. El verdadero legado fue una herencia de miedo, de silencio y de daño que siguió viva en las personas que lo vivieron mucho después de que el yate en el Mar de Cortés se quedara sin el hombre que lo ocupaba. Mujeres que salieron de esa relación con fracturas que tardaron años en nombrarse. Un hijo que heredó un apellido y una herida en el mismo paquete y que tuvo que aprender a separar las dos cosas mientras también salvaba una empresa. Y Paulina, que cargó su ausencia de la narrativa familiar desde un lugar que nadie que no haya sido borrado de esa forma puede imaginar completamente. La pregunta que te dejo no es si el tigre fue un gran empresario o una mala persona. La pregunta real es esta: ¿cuánto del daño que Emilio Azcárraga Milmo hizo dentro de su familia fue posible porque afuera construyó un mundo donde nadie podía decirle que estaba haciendo daño? ¿Cuánto de lo que sus mujeres vivieron, de lo que su hijo cargó, de lo que Paulina pagó con su desaparición del relato familiar? ¿Fue el resultado directo de que este hombre nunca encontró un límite real en ninguna parte de su vida? ¿Y cuántas familias en México crecieron bajo ese mismo modelo porque lo vieron normalizado en las pantallas de Televisa durante décadas? Si la respuesta a esas preguntas te incomoda, bien. Esa incomodidad es exactamente lo que esta historia debe producir. Déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete, activa la campana y comparte esto con alguien que necesite verlo. Aquí en Vidas Rotas seguimos.